Estamos junto a ti las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos FM Pulso, tu mejor compañía. 20:03 y estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro programa observalaconstituyente.cl, un espacio para conocer, analizar y por sobre todo proponer desde la región de Los Ríos en este proceso constituyente que nos tiene ahí, que nos ha tenido ahí durante el último tiempo, que le queda todavía, al parecer, los momentos más importantes, que es en donde se está definiendo la estructura y el texto definitivo para esta nueva constitución. Me acompaña, como es costumbre, Jorge Ríos, nuestro panelista estable. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Fernando, muy contento en una lluviosa jornada tormentosa acá en Valdivia. Muy contento por estar nuevamente reunido en nuestro programa semanal del Observatorio Constituyente de Los Ríos, un proyecto que es netamente valdiviano y que estamos siguiendo la Convención Constitucional desde su inicio, el año ya por julio del año pasado. Así es. En este capítulo de hoy estoy muy contento porque nos acompaña un destacado artista valdiviano, vocalista de la Rata Blusera, Javier Aravena, y por aquí además viene entrando nuestra invitada sorpresa el día de hoy, la constituyente Ramona Reyes. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al Observatorio Constituyente. Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación, muy agradecido de que querido estar acá. Hola. Y Ramona también se integra a este programa. ¿Cómo estás, Ramona? Bien, llegando recién, y Santiago con lluvia. Así que está todo alborotado por acá. Oye, nosotros hoy día tenemos que saludar a nuestros invitados, por supuesto, pero también a aquellos medios que nos colaboran en la difusión de este espacio de contenido. Nos colaboran, como siempre, losriosinformado.cl, directa.cl desde la Araucanía, Cuatro Ríos Noticias.cl, Radio San José de Alcudia y también Radio FM Pulso, desde donde estamos emitiendo este capítulo. Jorge, nosotros en esta jornada vamos a partir al revés, aprovechando la presencia de nuestros invitados para esta jornada. Y hoy día tenemos una convocatoria especial porque tiene que ver con poder hablar a propósito del concepto de cultura, arte y patrimonio para esta nueva Carta Magna. Así es, Fernando, un poco de contexto, ya que mañana se vota en el Pleno en general los 30 artículos que la Comisión de Cultura va a presentar a la Convención. Esta propuesta de 30 artículos es bastante completa, es bastante extensa y está abordando hartos temas. Entonces nosotros queremos en este programa centrarnos también en la búsqueda de qué es lo que podemos entender por cultura, qué es lo que podemos entender dentro de un derecho garantizado, si se establece solo en la actividad, o hay que garantizar el acceso, o también podemos hablar de los pueblos originarios, e incluso de la neurodiversidad y la bioética, Ramona, porque el proyecto está bastante extenso. ¿Qué opinas tú en tu calidad de futura votante de este proyecto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las aristas, etcétera? Mira, quiero saludar a todos, saludar a Javier, a Fernando, a ti, Jorge, y saludar a toda la gente que está viendo este programa importante. Es emocionante que por primera vez podamos consagrar la cultura a rango constitucional. Es emocionante ver que esa demanda que nació de gestores culturales que son hoy día convencionales constituyentes, hombres y mujeres, como dieron la pelea para lograr crear esta comisión, una comisión que nunca estuvo contemplada en los reglamentos, en realidad nunca estuvo considerada, era una parte de los derechos fundamentales. Así que se iba a ver en la comisión actual, la comisión 4, pero hubo aquí una lucha, hubo búsqueda de apoyos y se logró instalar esta séptima comisión que está integrada por, me confundo ahora si son 16 o 19 integrantes, donde está una gran amiga que ha sido un gusto conocerla, Malucha Pinto, y que es la actual coordinadora de la comisión, así que hace un ratito está ahí controlando cómo van sus votos para mañana, así que es realmente emocionante. Para mí la cultura es un pilar esencial del desarrollo de la persona, del ser humano, así que para mí es muy importante lo que va a pasar y creo que para mucha de la gente que estamos acá en la Convención Constitucional. Javier, tu opinión, tu esperanza, no sé si tuviste acceso a la propuesta que se va a votar mañana.
Sí, bueno, saludar también a Ramón y a todos, por supuesto, a Fernando y a Jorge, porque estos espacios ayudan a clarificar mucho de lo que está haciendo adentro. Primero, en mi opinión como ciudadano, he visto, digamos, digamos, por experiencia, cómo realmente la convención, los convencionales trabajan en una precariedad bien importante, digamos, están contra el río así, hacia arriba todo el rato, y sin embargo fueron capaces en lo que comenta nuestra convencional, de que finalmente hubo una comisión aparte. Ya sabemos que cultura no es lo más importante en ningún lugar del mundo a la hora de establecer este tipo de documentos tan importantes como una Carta Magna. Entonces, que haya una comisión por separado ya da esperanza de que algo de lo que uno espera que esté en la Constitución se cumpla. O sea, yo como ciudadano espero que la salud, que la vivienda, que la cultura, ¿no? Que el agua sean bienes de derecho, no sean bienes de consumo. Entonces, todo eso se empieza a dar cuando ya comenzamos a ver, ¿no es cierto?, y se constituyen en palabras los derechos. En este caso, yo tuve acceso al documento que creo que hoy día cambió, pero en principio son 4 bloques, ahí me podrán corregir, que son catálogos de derechos culturales, ¿no es cierto?, derechos culturales de los pueblos y naciones preexistentes, incluso los pueblos tribales afrodescendientes chilenos, las funciones del Estado en derechos culturales respecto de los pueblos y naciones ya preexistentes también, y el derecho al espacio público y rol del Estado en el desarrollo del arte callejero. A mí todo es importante, pero esto último me parece fundamental, el derecho al uso del espacio público que nos quitó la dictadura. Eso aunque parece poco, es súper importante. Hoy día un artista para presentarse en la calle todavía es llevado detenido. Y eso sucede, excepto algunas municipalidades que toman el asunto y que le dan una guía, pero eso no está velado por la Constitución. Por lo tanto, estos 4 bloques a mí me parece que pueden ser una muy buena manera de hacer algo que sea de sentido común, ¿no es cierto?, con respecto al concepto de cultura en el país, y además ya sabemos que es una bajada en el sentido, ¿no es cierto?, regionalista, ¿no? Esto va a tener que ser con realidad regional. Estamos en un país en el cual se creó un modelo a nivel centralista y se aplica en todo Chile. Entonces yo creo que aquí hay harta esperanza. Por supuesto también hay personas que andan tratando de deslegitimar o caricaturizar la convención porque les conviene, no les gusta que todo el poder que han tenido todo este tiempo desaparezca. Entonces por ahí buscan cualquier esquinita, cualquier cosita, cualquier resabio para poder atacar la convención, y yo creo que lo que hay que hacer es defenderla, y estos diálogos permiten que la gente se informe. Yo creo que eso es lo que más le hace falta a este país, informarse. La gente opina como si opinara de un diputado o un senador. La convención es algo muy distinto a eso, y yo creo que ahí está, podemos pensar distinto, claro, podemos no estar de acuerdo, claro, incluso hasta podemos levantar la voz y apasionarnos con nuestra mirada. Pero lo que no podemos hacer es deslegitimar un espacio que yo creo que es lo más parecido a Chile. Y eso yo creo que puede ser un cambio fundamental para el futuro de nuestro país. Y en cultura me parece que es fundamental. Yo estoy muy contento con lo que ya he leído. Y además que confío mucho en los convencionales, confío mucho en toda la gente que está ahí, y creo que vamos a tener una carta que por fin nos va a dar derechos en este país que nos quitaron en 30 años, los últimos 30 años, nos hicieron bolsa, y ahora comenzamos a recuperar parte de lo que debería ser de todos en realidad. Quería preguntarle a Ramona respecto de, luego de nosotros conocer este catálogo de derechos, esta propuesta del tratamiento para las nuevas naciones y eso, y también a propósito de algunas voces que se han levantado que tienen que ver con que se va a aumentar en demasía la burocracia. Para el caso de lo que está ocurriendo con esta propuesta en el ámbito de cultura, ¿esto va a implicar un aumento en la democracia? O sea, en la burocracia. ¿Y a ti qué te parece que haya más institucionalidad del Estado a propósito de este tipo de propuestas que se están levantando desde la convención? Estás muteada. Desde de los artículos que se han ido avanzando, porque es importante que este momento que estamos viviendo es el verdadero momento constituyente. Esta hoja en blanco, esta nueva constitución ya tiene artículos, ya se han aprobado normas con 2/3, es decir, con 103 votos de los 154 integrantes que ya han dado su aprobación, y ya tenemos normas escritas. Tienen que ver acerca de la justicia y tienen que ver con la Comisión 3, en la cual yo estoy, que es la Comisión de Descentralización de Forma de Estado. Por supuesto que va a pisar callos esto, pues. Por supuesto que va a pisar callo y que va a levantar voces, y que van a haber muchas personas que dicen que esto va a burocratizar, que va a meter a Chile en un caos, es decir, ¿cómo vamos a
hacer entender a toda la gente que este proceso de descentralización, donde uno reconoce que el poder está siempre radicado en las capitales, en Santiago, está además radicado en una clase política que se va moviendo y que se ha movido por cerca de 40 años en este país y que en realidad también refleja los 200 años de desarrollo del Estado de Chile, que siempre ha sido la clase política, la clase dominante, la clase además compuesta por varones. Aquí también tenemos que reconocer que aquí la política la han ejercido siempre los varones. Entonces la participación de las mujeres viene recién ahora, muy poquitita participación en alcaldías, tenemos una participación de menos del 20%, en las concejalías un 20%, en las alcaldías alcanza como un 13%, de 146 comunas, solo ahora hay 57 mujeres, que es un buen momento, porque hubieron momentos que solo fuimos 39 alcaldesas en Chile. Entonces la conquista del poder que pisa callos, crea reticencia y crea, ¿no es cierto?, esta tremenda resistencia a nivel nacional que vemos esto. La cultura no viene acá para ser un obstáculo, no viene para ser una dificultad, todo lo contrario. Viene a ordenar, viene ahora a garantizar, a hacer que el Estado garantice la participación de los ciudadanos a disfrutar de la cultura en todas sus expresiones. Nosotros se está definiendo en este articulado una concepción de lo que es cultura, en el derecho que tiene que asegurar el Estado para que se puedan ejercer los derechos de participación cultural de todos, de la creación, del fomento, de la participación de los niños y las niñas, y algo que es esencial, así como las mujeres irrumpimos en esta de la paridad en la Convención Constitucional, porque ya no sé si a alguno de ustedes se les ocurre pensar que las mujeres vamos a dar un paso para atrás y no vamos a exigir paridad en todos los espacios. Lo mismo viene ahora con la participación de los pueblos originarios. La participación de los 17 escaños reservados viene también para quedarse, porque estos 17 escaños reservados representan la vida, la existencia, las cosmovisiones de 10 pueblos originarios. Entonces eso, el reconocimiento de Chile, un país descentralizado, un país regional, plurinacional e intercultural, siento yo que es una revolución cultural también. La participación de los pueblos, el fomento, el respeto de su idiosincrasia, de sus cosmovisiones, de sus formas lingüísticas, de sus costumbres, es también una revolución cultural que estamos tratando de implementar en todos los espacios y que está provocando mucho roce, mucha crítica, pero estamos convencidos que cuando ya le entreguemos al presidente Gabriel Boric este nuevo texto, vamos a tener la comprensión y ya poder que la comunidad, la ciudadanía chilena puede entender de qué se trata esto, que no es nada del otro mundo, que cuando hablamos de autonomías, cuando hablamos de derechos, de garantías de derechos, de avanzar a un Estado socialdemócrata garante de derechos, tiene que ver con que el Estado todo, la política, las administraciones, los poderes, tengan que ver con la ciudadanía, con el respeto de sus derechos en este país tan diverso además, tan distinto que es. Ramona, precisamente en ese aspecto de los callos que se pisan, hay varias críticas que se hacen desde la esfera técnica, jurídica, en relación a que hay muchas materias que pueden ser desarrolladas en la ley. Y hay un artículo en particular de lo que se vota mañana que ha generado bastante ruido, que es el tema del ocio, el derecho al ocio. A mí me pareció bien interesante y les voy a pedir su opinión a los dos en relación a eso, porque por un lado estamos tratando el derecho al acceso a la cultura, a la actividad cultural, a que el pueblo chileno valore su cultura originaria, que en el fondo haya una especie de laboralización también, y generamos aquí en el artículo 24, me parece, un derecho al ocio que tiene una connotación bastante legislativa laboral, porque en el fondo habla de los descansos, etcétera. Entonces, mi pregunta va en ese sentido del fenómeno cultural como tal. ¿Abarca 30 artículos en una constitución o no? ¿Contesto yo? Sí, por favor. Ya, mira, es un tema. A ver, todas las comisiones queremos que quede todo plasmado. Sabemos que estamos redactando una constitución, pero no tenemos experiencia en esto. Sabemos que tenemos que ser mucho más concretos, mucho más animalistas, sintéticos en esto, pero en el momento de los Q nadie retrocede con ningún derecho, pues. Entonces, por eso que están estas instancias de pasar en el pleno. Entonces, seguramente en el pleno van a venir unos recortes de cuestiones
trabajadores de la cultura y las artes que están organizados y aquellos que no, para que finalmente también lo hagan. No sé cuál es tu visión ahí, Javier. Claro, casi uno no puede pedir que la Constitución diga que la gente que está ligada a la cultura o a la música, claro, son trabajadores, como que eso en realidad es un poco el pensamiento obstruista que está apareciendo hoy día, ¿no? Quieren que aparezca la Constitución, casi quieren que sea la del 80 un poquito mejor. Entonces, claro, la bajada legislativa es donde también tiene que ver la voluntad. O sea, una cosa es lo que está escrito y también está la voluntad. Por ejemplo, yo no conozco ningún municipio en Chile que tenga, hoy día que tenga un buen trato a los artistas y los trate como trabajadores. Pero eso son dos críticas. Por un lado, la ley no lo permite. Porque, por ejemplo, yo cuando fui a tocar a Argentina, tuve que invitar a otro músico porque uno de los músicos se enfermó. Y la ley argentina no te permite subir a un músico que no esté inscrito para ese evento y que esté caratulado, porque el músico que entra a ese escenario está protegido por ley. Por lo tanto, nosotros no podíamos cambiar de músico. Tuvimos que ir a la oficina el día sábado en la mañana a inscribirlo, que nos tiembren un papel para que él pueda subir, porque si tiene un accidente, si se enferma, si se cae, cualquier situación está protegido por ley. En Chile eso, olvídate, pues en Chile el músico toca en negro, básicamente las producciones se aprovechan de la situación. Eso yo creo que hoy día lo que puede hacer es que el derecho a la cultura instalado en la Constitución permite dialogar sobre el derecho al trabajo, el derecho al reconocimiento del artista como un trabajador, el derecho del reconocimiento al técnico como un trabajador del arte, que además genera una economía. No vamos a decir en Valdivia, en la región de los ríos, cuán fuerte es la economía cultural en nuestro sector, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí también viene, por un lado, no podemos ser tan maternalistas o paternalistas y esperar que el Estado nos resuelva todo. La Carta nos concede el derecho, o más bien nos declara el derecho a la vivienda, a la salud, a la cultura, y luego viene la legislación, donde también está la posibilidad de legislar y proteger el derecho de los trabajadores. Yo creo que ahí es algo que se va a lograr porque estamos avanzando y también tiene que ver con nosotros mismos, con los trabajadores de la música, que seamos capaces también de generar una vinculación, y ahí es donde te aparecen, por ejemplo, algunas situaciones que aunque parezcan que no son importantes, son muy relevantes. Casi siempre, cuando invitan a los trabajadores de la música, a los artistas o la gente relacionada con el arte y la cultura, te invitan a dar la opinión, te sacan la foto y después dicen, les dimos la opinión, les preguntamos a los artistas qué pensaban, pero finalmente hacen igual lo que quieren, porque no es vinculante. Entonces esta Constitución está incluyendo el concepto vinculante, y ahí cambia la historia, porque ya no nos van a preguntar y se van a hacer los tontos con lo que digamos, sino que va a estar, de alguna manera, va a haber una vinculación con lo que emane desde los trabajadores de la cultura. Yo creo que ahí está el tema. Ahí hay un nuevo diálogo, hay una nueva comunicación, hay un nuevo también paradigma que se abre, donde un músico, artista callejero, que hoy día es considerado casi un indigente, tiene derecho laboral, tiene derecho a protección de salud, tiene derecho a vivienda, tiene derecho a salud. Yo creo que todo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, en cómo esta Constitución nos da ese camino. Yo, por lo que he visto hasta ahora, creo que las puertas se están abriendo porque se está generando la vinculación, se está generando también, por fin yo veo personas que hablan de cultura y que saben de cultura también, porque nos pasa también que de repente, ¿no es cierto?, estamos en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y el presidente es Luciano Cruzcoque, entonces a ti te da miedo que sea así, porque va a estar peor que antes, ¿no? Entonces, un actor, por ejemplo, que debiera cuidarnos, protegernos, en realidad lo que hace es favorecer el sistema y la empresa. Lo que ha favorecido Chile es que los artistas se transformen en empresarios, que sean empresarios, que generen boletas, que generen impuestos, y los derechos da lo mismo. Entonces yo creo que aquí viene el cambio cultural. Esto va también de la mano de la educación, de la formación de los jóvenes, también de los estudiantes, de los niños. Yo creo que yo veo un gran cambio aquí, y es que tenemos una tremenda oportunidad de poder, ¿no es cierto?, por fin, de lo que decía Víctor Jara, que él primero se sentía trabajador, y si la gente lo denominaba como artista, eso era otro tema. Por fin seamos reconocidos como trabajadores y como una fuerza económica, no solo una fuerza empresarial. Yo creo que ahí también hay un lindo horizonte que se ve. Ramona, complementando un poco lo que dice Javier, te quiero hacer una pregunta en relación a la propiedad intelectual. En esta pasada, ¿hay algún tipo de cambio respecto a eso? ¿Algún fortalecimiento? Porque, bueno, nosotros como usuarios de cultura siempre hemos oído que nuestros artistas están luchando porque la música chilena, por ejemplo, tenga tal o cual porcentaje de emisión en las radios,
o que en el fondo hay algo referido a la propiedad intelectual que nos puede... Sí, tengo entendido que en este bloque no, pero también este es el primer bloque de temas que se van a presentar o de articulado, que además tiene que ver con la comunicación y también con cultura. Entonces acá se están garantizando derechos, esta es la primera etapa. Vienen, como hablaba también Javier, del tema de los derechos de los trabajadores del arte y las culturas. Esto también se va a ver en la Comisión de Derechos Fundamentales. Así que también ahí hay que ver que un poco hay que entender que tienen distintas aristas, pero en la Comisión de Cultura no tiene que ver los derechos de los trabajadores. Eso es parte de los derechos fundamentales. En derechos fundamentales igual se va a ver educación y ahí vamos a poder ver cómo, porque ahora primero se garantiza un derecho, después se tiene que ver cómo ese derecho tiene su bajada en el realismo, ¿no es cierto?, de la región autónoma, de la comuna autónoma. Por ejemplo, para enlazar esto, nosotros pusimos, parte de una de las funciones de la región autónoma, es que se tiene que fomentar el acceso, la participación, no me acuerdo bien el desarrollo del articulado, pero que tiene que participar en el acceso, promover la cultura, la difusión artístico-cultural, y ese mismo articulado en su bajada en comunas autónomas, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces también nos estamos preocupando de que estas aristas, como yo estoy en descentralización... Ahí se pegó un poquito. Se nos cayó Ramona. Bueno, está interesante lo que dice Ramón en relación a de que la Constitución es efectivamente un cuerpo que es un sistema que se interrelaciona. Entonces, lo que señala acá es que mañana se va a votar el reconocimiento de estos derechos a la cultura y todas sus dimensiones, y también va a haber sus desarrollos en relación a que también como actividad humana, que no sea factible de discriminar, que se ensalce con la educación. Javier, ahí en ese sentido, ¿cuáles son los anhelos de la comunidad artística de nuestra región respecto a lo que está pasando ahora? ¿Cuál es su escenario? Siempre le preguntamos esto a nuestros invitados, como sus expectativas y lo que quieren que quede en la Constitución. Claro, uno podría ir como a la lista de supermercados, ¿no? Es decir, falta café, falta azúcar, falta pan, falta, ¿no? Todo eso. Y ahí no tiene mucho sentido presentar la lista de supermercado o la lista de la roticería, ¿no? Mira, aquí hay cosas que tienen que ver básicamente porque son muchos Chiles. Entonces, reconocer que cada territorio tiene su propia realidad y se puede definir económicamente y culturalmente, eso es fundamental. Porque ahí viene el cambio de perspectiva, donde no van a hacer una escuela en Nonopirén como si le hicieran en Ovalle, ¿no? ¿Se entiende, no? Y eso también tiene un trasfondo y un discurso. Yo creo que ahí viene, primero eso, ¿no? Que Chile son muchos territorios y muchas realidades. Eso, reconocerlo, es fundamental. Y bueno, y también, por primera vez se están reconociendo los pueblos originarios preexistentes y los pueblos afroamericanos. O sea, se está reconociendo un país multicultural. ¿Cómo no va a ser bello que la primera presidenta de la convención haya sido una mapuche mujer? Que el único acceso que tenía antes era trabajar en cualquier situación desmejorada, y hoy día una mujer como ella es una luz para este país. Entonces yo creo que hoy día ya tenemos cambios culturales que están dados por los hechos que han sucedido en el país. Y eso es maravilloso por un lado. Y por otro lado, están quedando escritos. O sea, ¿cómo no va a estar feliz de que Ramona Reyes, de que la Malucha Pinte, de que la Lisa, de que mucha gente que tiene un pensamiento crítico profundo esté escribiendo la Constitución y no sea lo mismo de siempre? Entonces yo creo que también hay que ser, por un lado, contemplativo, por otro lado, ser autocrítico, pero también darse cuenta que hoy día, al reconocer los territorios y al reconocer que tenemos diferentes culturas, se puede proyectar y se puede levantar una forma distinta de país. Sobre todo un país, como incluso nuestros hermanos mapuches lo dicen, en base a la diversidad, no a unificar el Estado como si todo Chile fuera igual. Entonces yo creo que aquí estamos, por fin estamos hablando del Chile que es, ¿no? Y no del Chile que nos hicieron creer que era. Yo me miro acá y me imagino que estamos en el programa de nuevo, no sé qué. Así es. No sabía si estaba perdida en el infinito. Sí, bueno, yo no alcancé a terminar mi idea, pero no importa, Javier la cerró ahí pulento. Sí. Vamos. Oye,
Y pasando un poco de lo que va a pasar mañana, que vamos a seguir atentamente desde la región de Los Ríos con la votación, y después me imagino que va a haber desarrollo en particular de algunos articulados, que eso va a ser interesante para ver cómo queda. Tenemos que hablar un poco de lo que pasó la semana en Santiago, y qué mejor que teniéndote a ti para que nos cuentes ahí algunos entretelones. Respecto al dato más, a la polémica más jugosa mediáticamente hablando esta semana, que pasó en la Comisión de Sistemas Políticos, porque aparecieron los convencionales socialistas con un tremendo acuerdo que iba desde la lista del pueblo hasta el Partido Socialista por el fin del Senado y creando una especie de comisión territorial, el fin al bicameralismo, creándose una figura más o menos que se llama unicameralismo asimétrico o bicameralismo atenuado. Entonces, en este cambio que es radical, para que lo sepa nuestro querido auditorio, que es radical, es inaudito en nuestra historia chilena, ya se levantó una tremenda polvareda precisamente en el Senado, con los senadores y parlamentarios de su partido, Ramona, específicamente con el senador Rabindranath Quinteros y el senador electo Luis Soto, en relación a que se oponen a esta norma y en el fondo califican que la actitud del colectivo socialista, como así se hace llamar la agrupación de quienes fueron electos desde el partido y otros afines, respecto a esta norma que no representaría el partido. Ramona, como constituyente y miembro del colectivo, ¿qué nos puedes decir? Es decir, efectivamente no representa al partido, porque quienes somos militantes del Partido Socialista no estamos aquí en representación del Partido Socialista, sino que fuimos electos en cupo de Partido Socialista, pero representamos a nuestros territorios. Esa es una cuestión que quedó absolutamente clara desde el inicio. Nosotros somos autónomos y autónomas dentro de esta colectividad. Por supuesto que a mí, yo no sé si tenerle pena o no sé a los senadores, especialmente a los nuevos. Imagínate que en Chile, yo no me quiero que se sienta que la participación política para mí es una cuestión que no es menor, es muy importante. Ser diputado, ser senador o senadora de la República de Chile es un cargo importante. Lo que pasa es que el Senado, término que ahora aprendí acá, se ha pasado como 10 pueblos en esta cuestión, pues. Es decir, las funciones que cumplen son, dicen también acá, espejo en relación a lo que hace la Cámara de Diputados, que en el fondo tampoco es una institución que mejore o avance en la legislación, sino que se estira, es decir, en términos objetivos no quiero ser peyorativa, pero de apoyo al que se tramiten en forma más expedita leyes y que se vayan cumpliendo con las metas de los gobiernos y las demandas de la ciudadanía, pareciera que el Senado no está en su mejor momento en este instante. Pero sí me pongo en el lugar de la gente que hizo campaña de senador o senadores, ganó, y que ahora se ve como que se me están moviendo los cimientos de esto, y que era la pega o el mejor cargo político del mundo mundial, acá en Chile, donde se gana muchísimo plata, ya no va a existir. Pero así es la cuestión, pues estamos en un momento constituyente, se están remeciendo los cimientos de lo que hemos estado acostumbrados a cómo ha funcionado esta república durante más de 200 años. Vemos acá, somos representantes de todo Chile, de todas las expresiones, de todos los colores, de todas las tendencias políticas también. Y acá hay algo que no va a pasar, y es que el Senado se va a mantener como una cámara, como la conocemos, ¿no es cierto?, con muchos privilegios y con poca o escasa vinculación con sus territorios. Entonces, estos acuerdos que están generándose ahora de tener una sola cámara, usted pregúntele a cualquier persona, es un grito de la ciudadanía. La gente no puede entender que exista un grupo tan privilegiado de políticos y políticas en este país que tiene tantas necesidades. Ese control político que además generan sobre las regiones, que les hace funcionar como si fueran verdaderos príncipes o reyes feudales. Es decir, un político, sabemos nosotros que senador
ponía intendente, ponía seremi y corta cabezas también. Nosotros en nuestra región tenemos mucha claridad de lo que el poder que tiene algún senador o senadora. Entonces eso yo creo que también a la gente ya la tiene un poco cansada. Lo que va a pasar ahora es que efectivamente se está consensuando que va a haber solo una cámara de diputados, con representación. Todavía no se sabe el número de diputados y diputadas, va a ser paritario, va a ser con participación de los pueblos originarios, y que va a ser la que se va a encargar del trabajo legislativo. Y van a ver, porque esto del bicameralismo puede ser porque también, si uno dice cómo se representan las regiones, si tú eliges representantes que tienen que ver con representantes que tienen que ver con la representación regional. No podemos competir con Santiago, que tiene ¿cuántos? 9, 10 millones de habitantes, comparado con el resto que estamos distribuidos en todo Chile. Entonces, ¿cómo se asegura la representación regional? Y para eso se está todavía debatiendo. De hecho, hoy día se presentan las indicaciones, porque a nosotros se nos fue abajo. Nosotros pensábamos en tener una cámara, no una cámara, sino que una representación, una asamblea regional, que son los cores, pero renovados, el Consejo Regional, que iban a tener facultades legislativas, como para poder sacar esa decisión que tienen que tomar, ¿no es cierto?, el Senado o el Parlamento, para ayudar a la administración al mejor manejo de los recursos, para hacerlos mucho más pertinentes a nivel regional. Pero se nos cayó esa norma, porque la idea que ha ido avanzando es que se tiene que crear una cámara regional, mucho más acotada y con funciones solamente de legislación regional. Y eso sería como esta cámara chica, simétrica, que no tiene nada que ver con el actual Senado, que va a tener las regulaciones que tiene que tener, es decir, elección de 4 años, seguramente con una posibilidad de ampliar, con una dieta que va a ser, pero yo creo que un 80% inferior a la dieta que tiene actualmente el Congreso o el Parlamento, al menos en senaturías. Así que eso yo siento que es un avance positivo para Chile. Pero por supuesto que esto está dejando la tendalada, que recién estamos empezando a ver la influencia de los y las senadoras a nivel nacional. Decirte, es una cuestión que es imaginada. Así que yo también hago un llamado a la comunidad a estar atento, es decir, si aquí vienen los cambios, vienen para todos y para todas, y el objetivo de la Convención Constitucional es sí, efectivamente, provocar cambios en este país, y por primera vez estamos escribiendo una constitución ciudadanos y ciudadanas, no la constitución de los 80 ni la modificación que se hizo después con el presidente Lago, que fue condicionada, que tenía estos amarres de los 2/3 y que tenía una escasa participación del soberano, del pueblo, como decimos, en la elaboración y cómo se asegura la participación política de la ciudadanía en lo que viene para Chile. ¿Me permite hacer un comentario pequeño lo que por supuesto, adelante? Vivimos en un país, que esto me lo enseñó, más que me lo enseñó, me lo transmitió un amigo, Roberto Morales. Vivimos en un país en que donde se concentra el poder, la información y la riqueza. Los senadores son representativos de ese concepto, absolutamente. Poder, ¿no es cierto?, información y riqueza. Entonces, si el senador Quintero se enoja es porque es un muy buen camino el que están tomando, porque están perdiendo poder. Finalmente, eso es lo que les resulta. Aquí no hay color político, y es muy bueno que en este caso Ramona diga claramente que aunque ellos tienen el cupo socialista, no representan al partido, porque además, ¿quién es el partido? ¿Y qué es el partido hoy día? ¿O qué es un partido? Entonces, no se trata de que se rompan los partidos, se destruyen los partidos, sino que los partidos lo que han hecho es representarse finalmente a un par de apellidos como títulos nobiliarios, como si fueran condes o algo por el estilo. Entonces yo creo que es muy bueno que eso se rompa y se acabe, y que por fin la gente, al tener un sistema unicameral y con representación territorial, esa gente va a trabajar. No va a trabajar para enriquecerse a ellos, sino para que el país crezca. Así que yo creo que está muy bien que los senadores dejen de estar, porque realmente no es mucho el aporte. O sea, eran como una especie de, ¿cómo decirlo así? Como de dioses, ¿no? De como que, sí, esta ley nos gusta, o esta ley le gusta al empresario que me puso aquí. Entonces, es evidente que el cambio les duele. Yo me voy a permitir, Fernando, ser aquí el abogado del diablo, ¿eh? Porque por mi trabajo me he dado cuenta igual en la historia de la ley. O sea, en el fondo yo soy entre comillas bicameralista, porque pienso que la profundización de la democracia no tiene que afectar la calidad de la ley.
y efectivamente la ley como norma en esta lógica de perfeccionamiento sí ha mejorado cuando sube de diputados a senadores. Ejemplo mismo es la reforma de la Convención Constituyente. Habían discursos que nacieron del diseño de Cámara de Diputados que fueron mejorados. También el tema, por ejemplo, de los retiros, que aunque suene poco popular, sí se hicieron arreglos y efectivamente eso ayudó en el fondo a paliar una crisis que estaba un poco desatada económica. Podemos discutirlo, etcétera. Ahora, ¿por qué no pensar en democracia respecto a las trampas que se señalan en doctrina como el Tribunal Constitucional, que efectivamente es un órgano que no es electo, de carácter democrático, y que efectivamente era una tercera cámara? O también el tema de los quórum para crear ley. Si se busca movilidad en la creación y no el quórum como que en el fondo el sello, ¿por qué no se bajan o se suprimen? Eso yo creo que también va a pasar. Entonces esta ultrademocracia o hiperdemocratización que en el fondo se busca especie como de catalizar nuestra sociedad lo más rápido posible, puede generar también en cosas como populismo, que la Cámara de Diputados cae mucho en eso. Por ejemplo, las legislaciones penales en Chile son de pésima calidad porque precisamente mueve muchos votos las leyes con nombre, por ejemplo. Entonces, si tú no le pones ese grado de reflexión mayor, eso se va a aumentar. Y lo digo como usuario del sistema. Entonces, ahí está la discusión. El poder, como yo estoy de acuerdo con ustedes, que el poder como símbolo, como espacio, hay que cambiarlo. Y ese fue el mandato de toda la movilización nacional y muchos de las convicciones de los constituyentes. Pero la calidad de las normas también es importante. Entonces por ahí pienso que el remedio puede ser incluso peor que la enfermedad. Yo te contesto. Sí, no, mira, es que toda tu teoría perfecta, pero tengamos una Cámara que sea del Senado, que sea de 4 años, que ganen 2,5 millones como nosotros los convencionales. Mi propuesta es que todos ganemos 2,5 millones. Si usted requiere asesoría, que es lo que nosotros tenemos, son 2 millones de pesos más al mes. Y como 1 millón para que arriendes, para todas tus cuestiones que tenéis que hacer. Pero que sea eso, ley pareja para todos. Es decir, no estamos en condición de tener un país que tenga una clase experta en hiperpolítica para que mejore las leyes, pues. Mejoremos la asesoría de los diputados y las diputadas. Si somos 154 convencionales que vamos a escribir esta nueva constitución, ¿cómo 155 representantes de todo Chile no van a tener la capacidad de realizar buena legislación? Y si requerimos diputados, senadores o senadoras o representantes regionales especializados, pero hagamos la misma peguita con el mismo sueldito que estamos ganando nosotros, o menos. Que exista un criterio para que la vida política sea un trabajo, no sea un privilegio, porque eso es lo que nos tiene jodidos como sociedad, eso es lo que ha hecho que la ley de pesca sea, ¿no es cierto?, un negociado, que no podamos disfrutar en Chile de los beneficios de la explotación de nuestros recursos naturales y que tengamos esta dependencia de autoridades que dependen del que reine, del virreinato. Esa es la cuestión que nos tiene a todos complicados y que nos tiene en esta actual democracia, democracia, ¿no es cierto?, que cuesta digerir. Entonces, lo que nosotros proponemos es que hagamos las cosas mejores y que dejemos de los y las que estamos en política, sintamos nos creamos personas que somos diferentes o que somos privilegiados o privilegiadas. Este es un trabajo que te mandata la ciudadanía, que tú tienes un tiempo para ejercer, que tienes compromisos, y nuestro deber en este instante es asegurar que eso se mantenga, se vaya perfeccionando con el tiempo, porque tampoco vamos a pensar, y para mí es como una cosa, no vamos a elaborar una constitución que todos dicen que nos rijan 50 años más. 50 años más, por Dios, no vamos a ver ni siquiera si va a haber vida todavía en este planeta. Entonces hay que dejar también una constitución que tenga una forma de resolver los conflictos, las demandas que va a ir levantando la ciudadanía en 10, en 20 años más, y no va a necesitarse un estallido social de nuevo para lograr convencer al mundo político que hay que cambiar las reglas del juego. Si de eso siento yo que se trata esto. Ningún cambio, ninguna propuesta de lo que se está haciendo acá también viene así de golpe y raja. No, todo esto es un proceso, se va a iniciar, hay que seguir profundizando en todo esto. Es el brillo de debatir, este es el brillo. Si yo lo único que lamento es que sea tan poco tiempo.
que nos está obligando a tomar decisiones en caliente, no decisiones pensadas, censuradas. Uno debiera darse una semana, 15 días para pensar el sistema político de Chile. Pero sin embargo, si lo ve una comisión, negociamos con la otra, conversamos y después lo debatimos en el pleno demasiado rápido. Esto de pensar en que va, y también piensa que esa es una perversión de los políticos. Sí, Ramón, ahí precisamente eso para una última pregunta. El diseño de la Constitución fue pactado con todos los sectores políticos y ahí me da la sensación, y siempre me ha dado, que favoreció a la derecha, que ellos negociaron bien ahí respecto a esta cancha en tiempos acotados, etcétera. ¿Se excluye a la derecha, ya que eso ha sido igual tónica de esta semana? Mira, a ver, que ya tenemos nosotros a Felipe Mena, pues Felipe está en mi comisión, él es UDI. Nosotros con Felipe nos llevamos muy mal, ahora nos llevamos bien. Pero Felipe siempre se queja de que lo dejan participar. Pero como respondió Baza a la derecha en estos días, el ex vicepresidente dijo, a ver, pueden opinar, en el debate pueden hablar, pueden presentar normas de ley, pueden presentar censura, no sé, dio como 7 argumentos. Sí, pues sí, efectivamente tienen todas las posibilidades, nadie les veta la palabra, nadie les veta la posibilidad que planteen normas o iniciativas de ley, modificaciones. De hecho, es bastante obstaculizador la forma que tiene. El otro día Felipe Mena en nuestra comisión, yo no quiero pelar a Felipe porque somos colegas y ahora estamos amigos, pero de verdad presentó votación separada por inciso, cambio, una cuestión en realidad que no era tan necesario hacer, pero tienen la posibilidad de debatir. El punto es que ellos tienen otras ideas, pues. Entonces tú no puedes obligar a que uno o que quienes estamos ahí, por integrarlos, por acoger sus articulados, vamos a dejar de pensar cuál es el pensamiento o qué es lo que nos trajo acá. Si muchas de las normas que ellos plantean son casi la misma Constitución del 80. Pero hay algunas cosas que tienen otra mirada. Nosotros pasamos esto de un consejo de alcaldes, que a mí no me gusta tanto, pero ya lo plantearon, se le acogió. Las normas de Maritorio se les acogió. Hablo de mi comisión. Y seguramente ahora vienen también ideas que van a poner, y si van de acuerdo a las transformaciones que queremos hacer, se le van a acoger. Pero en esta cuestión, es decir, tú ganas por la idea que presentes y la representatividad que tienes. Entonces yo siento que no corresponde en este instante que se anden quejando, porque pucha cae. Muchas de las cosas que no se pudieron hacer en el Parlamento, a través de todos estos años en que fuimos gobierno, fue porque estábamos amarrados a ese control que hacía la derecha acostumbrada a vetar todo. Entonces ahora se les dio vuelta la tortilla. Pero así es la vida nomás, pues, así es la vida. Después va a venir cuando tengamos que implementar esta Constitución en el mundo real, con la aplicación de las leyes que ustedes dicen, ahí vamos a tener que también tener el juego, es decir, cómo van a venir las fuerzas políticas de la ciudadanía que van a tener representación en el Parlamento para transformar, para acercarle estos articulados, estos derechos de cultura, los derechos de vivienda, de salud, de educación y de todo esto que estamos hablando. Entonces también así es el juego de la política, así es que la invitación también a la gente que ha votado y vota siempre por la derecha es que tienen que estar atentos si presentan buenas ideas, si tienen buenos argumentos o modifican su forma de pensar y van cachando para dónde va la micro. Yo creo que vamos a caminar y vamos a ir logrando acuerdos de consenso, vamos a tratar de sacar el mejor texto que convenza a la mayoría de la gente. Nosotros estamos haciendo Observa la Constituyente.cl, hoy conversando con la constituyente Ramona Reyes y con el artista Javier Aravena, junto a Jorge Ríos. Jorge, nosotros ya llegando a la etapa final para nuestro programa, ¿tú todavía tienes algo en pauta del resumen de la semana ahí o no? Solo una cosa que es un aviso económico más que otra cosa, porque esto es en encargo de don Victorino Antilef, quien está impulsando la consulta indígena que comenzó ya. Entonces tenemos 2 actividades para la región de Los Ríos. Mañana 24 de febrero a las 10 horas en Río Bueno, en calle Pedro Lagos 670, para todos los amigos de Río Bueno que nos escuchan en radio, San José de Alcudia. Claro. Eso. Y el 25 de febrero nos trasladamos a Futrono, mismo horario, 10 horas, esta vez en calle Pedro Leo de Gallo, sin número. Por allá están los amigos de Comunes y Silvestres que están trabajando el tema constituyente, así que les pasamos el aviso para que vayan a pegarse una vuelta ahí
apoyar la consulta indígena, que nosotros nos tocó ir a Malalhue y quedamos fascinados acá en el observatorio con el ejercicio que se plantearon allá con los pueblos originarios de nuestra región. Eso, Fernando, eso sería todo. Eso nomás. Bueno, entonces ya entrando a el final de este capítulo en el que estuvimos hablando al principio mucho a propósito de lo que se viene para la cultura. Así que, Javier, tus palabras para cerrar este espacio de conversación. Complementar, el otro día leí en Twitter un poco lo que decía Ramona, de un tipo que decía que lo que le está pasando a algunos personajes de la derecha, y no solo la derecha, que es como cuando el papá le compra la pelota de fútbol al cabro chico y va a jugar los partidos, po. Y cuando va ganando ni un drama, pero cuando pierde se le lleva porque la pelota es del, po. Entonces en la convención no pueden hacer eso, porque obviamente es un espacio democrático. Entonces yo creo que ahí también no hay que asustarse cuando hasta los chalecos amarillos, ¿no es cierto?, que se sienten orgullosos de eso hoy día, salen como que están defendiendo al país, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente, como dice Ramona, tienen que hacer todo tan rápido por el tiempo que les va generando, ¿no es cierto?, una salididad que a veces no les permite discutir todo lo necesario. No hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tenerle miedo a que no pensemos igual, no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que a este país le hace falta discutir, le hace falta discutir por largas horas como lo hacen nuestros hermanos mapuches, que discuten por días, meses y han discutido toda la vida. Entonces yo creo que eso es bueno, que discutamos, que no estemos de acuerdo, es bueno, porque así se construye el país. Y eso yo creo que también es parte del crecimiento y la madurez de nosotros como ciudadanos, como votantes. Y un detalle que quería, no sé si alcanzamos, la Constitución se cierra con voto obligatorio. ¿Cómo crees tú, Ramona, o cómo creen ustedes que va a afectar finalmente a ese porcentaje, ¿no?, final? Porque ya no estamos hablando de un 50% del padrón. Estamos hablando vamos a hablar de un 70, un 75, no sé cuánto ¿va a afectar finalmente para dónde va la brújula? ¿Contesto? Sí. Sí, yo creo que va a afectar un poco, porque ya llevamos muchas elecciones en que la comunidad como no se siente parte del mundo político, como las decisiones que se toman no son vinculantes, la gente se siente muy ajena al mundo político y con mucho rechazo. Además que estamos enfrentando una cuestión tan compleja, una salida de un gobierno que ha tenido un comportamiento pésimo y que casi ha abandonado el gobierno. Ahora las peleas que estamos viendo allá entre el hospital regional, entre la dirección del hospital regional y la dirección del servicio de salud son cuestiones de verdad de franco abandono del trabajo que tiene que hacer un director de servicio de salud en esta época. Entonces estamos viendo abandono de muchas áreas de la gente de derecha. Entonces está todo complicado y tenemos no son 6 meses, 4 meses nos quedan. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses nos quedan para convencer y para involucrar a la ciudadanía con... Se nos cayó Ramona. Justo en el momento que estaba dando ahí la diatriba máxima de participación, cayó en desgracia. Dios mío, no puede ser. Pero se entendía para dónde iba. Se entendía, sí. Este momento histórico hay que cuidarlo y ahí vamos a garantizar que el internet sea completamente un derecho estable. Ahí volvió Ramona. Ahí volvió Ramona. Para el remate, Ramona. Esta es la derecha que me está boicoteando. No, la cuestión es que se están enfrentando cuestiones complejas, pero yo confío en el soberano, confío en la ciudadanía, confío en la gente. Es decir, aquí no es que no hubo un estallido social y esto lo borró la pandemia o lo borró el actual gobierno, toda esta gente que se siente que con sus callitos, sus patitas, que por primera vez están sintiendo que se le están remeciendo sus cimientos de manejo del poder, del manejo económico, de la toma de decisiones. Entonces yo confío en la gente, así que especialmente en nuestra región, que somos una región con gente muy comprometida y muy clara en sus convicciones. Así que encantada de estar acá, jóvenes ustedes, somos poquitas siempre las mujeres en política, pero al menos aquí estamos salvando con 1/4 de representatividad. Así que encantada, cuando gusten y sigan mañana, pongan buenas vibras porque vienen cuestiones importantes para debatir. Bien, pues nosotros entonces cerramos este capítulo de observalaconstituyente.cl, un espacio para conocer, analizar y proponer en este momento histórico de nuestro país
en este proceso constituyente que sigue más vivo que nunca. Se están decidiendo las cosas más importantes, así que la invitación es a darle seguimiento, a estar informado para defender este proceso y para finalmente aprobarlo en la fecha que se convenga, porque todavía no está tan definida, porque se puede alargar este tema, Ramona, ¿cierto? No depende de nosotros. No depende. Difícil se ve, Fernando. Es decir, piensa en eliminar el Senado y que después te van a aprobar una ampliación. Además, el Congreso está mitimota, pues, entonces requiere 2/3. Oh. Sí, está difícil. Bien, entonces nosotros despedimos observalaconstituyente.cl para esta semana. Los esperamos el próximo miércoles desde las 20 horas. Muchas gracias a directa.cl, losriosinformados.cl, cuatroriosnoticias.cl, Radio San José de Alcudia y FM Pulso, desde donde estamos emitiendo este programa. Así que solo desearles que tengan una muy buena noche. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, chao, gracias. Chao, que estén bien. Cuídense mucho, chao. Nos vemos. Ahora y disfruta de tu día en compañía de la número 1. Estás escuchando FM Pulso. Los hits del mundo suenan por FM Pulso. Estamos junto a ti las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos FM Pulso, tu mejor